Buenas tardes, hermanos. Les saludamos desde casa. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Creemos que esta tarde es una tarde de bendición, un día de bendición, porque creemos en el Dios Todopoderoso que nos da la vida, la salud y con un solo propósito: que todo lo que nos acontezca, que a veces no puede ser muy bueno, pues Dios lo tornará en bendición. Pues Él es el que tiene el control de nuestra vida y nuestra vida está en sus manos. Y el propósito que tiene con nuestras vidas, pues nadie lo detendrá. O sea, no habrá nadie quien podrá interponerse. Siempre que nosotros creamos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Podrán pasar muchas cosas, pero siempre creamos que el Señor es el que tiene la última palabra. Y la última palabra que el Señor tiene para sus hijos se llama victoria. Amén. Así que en esta tarde les bendigo, que ya estar conectados, saludamos a toda la iglesia, los que están en casa, quizás algunos están, no sé si internados todavía, otros quizás aislados, pero creo que cuando queremos recibir del Señor, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de poder conectarnos con Él a través de su palabra y por los medios que ya todos conocemos, ¿no? Quizás muchos de mi generación o muchas veces no sabemos manejar muy bien, pero siempre hay alguien en casa, una nueva generación que Dios nos ha dado, que nos ayuda en todo esto, al cual agradecemos al Señor. Y realmente creemos que para recibir de parte de Dios, Él nos ha dado un elemento que todos conocemos, que se llama fe. Amén. Se llama fe. Y por la fe nosotros vamos a alcanzar las promesas del Señor y vamos a permanecer en este tiempo. Así que Dios les bendiga en esta tarde, a los amados líderes, a todas las personas que tienen la responsabilidad de que el resto de la iglesia pueda conectarse también. Yo les ruego que ustedes lo puedan hacer por medio de mensajes, para que puedan estar atentos, para que verdaderamente puedan conectarse, porque es la única manera de poder permanecer, es la única manera que nosotros podamos tener victoria en este tiempo, y no solamente en este tiempo, que lo hemos denominado un tiempo difícil, un tiempo donde humanamente el hombre se está dando cuenta que no puede sin Dios. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que es así, gracias al Señor, porque Dios hace tiempo que ya el Señor se manifestó en nuestras vidas. Pero creo que hoy más que nunca el ser humano tiene una necesidad imperiosa de volverse a Dios. Entonces es importante que como creyentes nosotros podamos estar lúcidos para que esa luz pueda brillar en las tinieblas. A través de una palabra, un consejo, un saludo, una sonrisa, a la cual el Señor siempre pone en nosotros, pues somos personas que dice la Biblia que hemos nacido de nuevo. Somos personas que impartimos palabras de vida, a pesar de la situación que podamos tener. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en que para Dios no hay nada imposible. Y como le dije al principio, hay una palabra, la última palabra la tiene el Señor para la iglesia, para los creyentes y para toda aquella persona que cree, y la palabra se llama victoria. Amén. Amén. Y en esta tarde hay una hermosa palabra de parte de Dios que está muy relacionada con todo esto. Con esta palabra simplemente Dios recién la pone en mi labio, la puso en mi ser. Ni había pensado en esto, pero realmente me doy cuenta cómo el Espíritu empieza a prepararnos para que nosotros vamos a recibir esta palabra en esta tarde. Así que vamos a orar a Dios y ya para ir y entrar de lleno en lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Así que les invito ahí en casa. Recuerden que su casa hoy es el altar que usted levanta para el Señor. Sin altar no puede haber adorador, o sea, no hay adorador si no tiene un altar. Y su hogar tiene que ser un altar hoy, su familia. Así que aquí estamos con la familia reunida también en un altar al Señor, no solamente porque vamos a predicar la palabra hoy. En cada momento es un altar, cada momento que vivimos nosotros, en particular cada uno tiene su tiempo con el Señor, pero como familia siempre nos acercamos al altar del Señor para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que vamos a orar a Dios. Tómese ahí su casa un momentito, vamos a orar a Dios y le vamos a rogar al Señor y al Espíritu Santo que en esta tarde pueda
ayudarnos a entrar a la presencia del Señor, ¿no? Y que Él pueda ministrarnos con su palabra. Y estoy seguro, pero tan seguro, que esta tarde la palabra traerá a su vida nueva fuerza, ánimo y una convicción como nunca antes de lo que usted es en Dios y lo que Dios está haciendo y hará con usted. Amén. Y conmigo y con la familia. Así que, amado Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, en quien nos presentamos, Padre, Señor, ante su trono de gracia. El Espíritu Santo nos convenció, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es quien nos lleva a glorificar su santo nombre. Por eso en esta tarde, Padre eterno, santo y justo, que para siempre es su misericordia. Señor, le damos muchas gracias por este día. Gracias por todo lo que usted está haciendo, por lo que hace y por lo que hará con nuestra vida. Señor, que este tiempo, Señor, podamos confiar plenamente en usted, Señor, en su palabra, que jamás fallará, nunca falló, jamás pasará los cielos y la tierra, Señor, pero su palabra no ha de pasar. Señor, que en este tiempo podamos resistir, Señor, todo aquello que quiera, Señor, hacernos dudar, Señor, de que usted es el dueño de nuestra vida, Señor, y que usted es el que nos da la vida. Usted nos perdonó en Jesucristo, usted nos limpió con su sangre, Señor, y aún nos redimió y aún nos limpia y nos limpiará siempre, Señor, que sea necesario limpiarnos, Señor. Esa sangre está disponible, Señor, pues somos sus hijos, Padre. Y la iglesia que usted ha comprado a precio de sangre, Señor, un día usted mismo se la va a presentar sin mancha y sin arruga. Pero es necesario que esa sangre, Señor, siempre, siempre creamos que está tan fresca, tan pura, tan disponible, Señor, para limpiarnos. Por eso, Padre, le damos muchas gracias en esta tarde y le pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, que usted puede ver que en nuestro corazón muchas veces, Señor, pueda acunar un pensamiento o en nuestras mentes o quizás muchas veces darle lugar a una duda. Señor, que en este día, Señor, más que nunca su palabra penetre en nuestros oídos y llegue a nuestro corazón y a nuestra alma y a nuestro espíritu para que seamos fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Y en esta tarde, Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos nuestra familia. Señor, gracias. Bendigo mis hijos, bendigo mi generación, bendigo, Señor, cada familia de la iglesia. Señor, aún las personas que puedan estar solas, Señor, que en esta tarde el glorioso Espíritu Santo, Señor, pueda manifestarse a sus vidas y en cada hogar y en cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, lo declaramos, lo profetizamos y enviamos una palabra. Dios mío, desde ya una palabra, Señor, que llevará luz, fortaleza, ánimo a los corazones. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Lo profetizamos, lo declaramos, Señor, los aires, Señor, se limpian Señor, y la palabra traspasará los aires, Señor, y llegará, Dios mío, a cada hogar de la iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Qué precioso que es que el Espíritu Santo nos llena de expectativa, ¿no? Amén. Y uno cierra los ojos y se imagina la iglesia, la cantidad de gente recibiendo, gente estando atento, amén, siendo gente cautivada por la palabra. Y realmente en esta tarde que podamos de alguna manera meternos en la palabra del Señor. Y la verdad que es tan impresionante cuando uno se imagina lo que fue distintas situaciones en la palabra, ¿no? Cómo Dios actuó de una manera extraordinaria, cómo Dios actuó en la alegría, pero también actuó a veces hasta con rigor para que nosotros entendamos, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver esta tarde. Es un poco lo que vamos a tratar. Vamos a hablar esta tarde de una situación de un gran hombre de Dios. Un hombre que la Biblia dice que fue elegido conforme a su corazón, ¿no? Usted ya sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando del rey David, ¿no? ¿Quién como él? Nadie como él. Pero ¿quién como él también cometió errores? Porque era un ser humano, ¿no? Demostró ser un ser humano, pero con un gran corazón. Un corazón que cuando Dios le hablaba, él no se resistía a reconocer que él era su Dios.
Amén. Y que lo que podía hacer lo hacía porque lo amaba, porque realmente quería cumplir el propósito para el cual el Señor lo había escogido desde la juventud, desde su niñez, desde ese lugar donde Dios lo llamó. Amén. Que nadie lo conocía. Amén. Ese es el rey David. Y esos son los corazones que Dios anda buscando también. Amén. Y para esto yo quiero que usted me acompañe a 2 de Samuel capítulo 24. 2 de Samuel capítulo 24. 2 de Samuel, búsquelo ahí en su casa, capítulo 24. Vamos a ver a este hombre, a este rey, así como lo he visto, el esplendor de la victoria, lo vamos a ver hoy, lamentablemente, cometiendo un grave error. Uno de los errores que cometió David como rey. Pero vamos a ver la mano del Señor, dura, pero con una victoria. Amén. Dice así, 2 de Samuel capítulo 24, dice, David censa al pueblo. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Incitó a David contra ellos a que dijese, ve a un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Punto. Qué increíble. En primer lugar, David dice que, en primer lugar, dice que la ira de Jehová se volvió a encender contra Israel. A causa, muchas veces se había encendido la ira del Señor contra el pueblo de Israel por distintas situaciones de desobediencia, falta de cuidado, etcétera, etcétera. Pero esta vez dice que está siendo el rey David, siendo el rey David a cargo del pueblo de Israel, se enciende la ira del Señor otra vez. Y esa ira había despertado, o sea, el Señor se enojó, ¿no? Y aparentemente la causa, ¿cuál fue? Uno puede ver la causa, puede decir que fue porque David censó al pueblo, al cual no estaba permitido. O sea, de cierta forma, no era lo malo que censaba, sino por qué lo censaba el pueblo. Como dice el Éxodo 30, dice que cualquier persona que censara había que pagar un rescate como redención por las personas, ¿no? Eso representaba, ni más ni menos, para que yo vamos entendiendo, la redención de la cruz. Ahora, cuando David tiene esto, dice que el Señor dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a un censo de Israel y de Judá. O sea, ¿qué le incitó? ¿No? Y vamos a verlo en esta tarde, y dice que censa el pueblo, para más detalle, muy rápido, porque es una historia preciosísima, pero vamos a ver una parte dura. Dice que mandó a censar a todo el pueblo, y dice que hay algo que él dice, para que yo sepa, o sea, algo que él quería saber, de alguna manera, con quién estaba contando. Y era el número... dice la Biblia que volvieron los hombres del censo y dice que habían más o menos 1.300.000 hombres que empuñaban la espada, ¿no? Y de Judá, una de las tribus más fuertes, ¿no? 500.000, era una tribu fuerte. Y dice que volvieron los hombres, le dieron la noticia a David. Pero entre eso dice que los generales y el profeta le dijeron, mirá, Señor, no sea así, no sea, mejor sería que Dios añada tu ejército. Y esto vamos a ver cómo actúa el Señor, y vamos a ver a Crónica, vamos al libro de Crónica, a 21 de Crónica, en primera de Crónica, capítulo 21, vamos a ver acá quién insta a David. Y dice la Biblia en el capítulo 21, en primera de Crónica, capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y David, dice, acá vemos que Satanás dice que instó a David
Entonces se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En esto vemos cómo la soberanía de Dios se mueve. Cómo la soberanía de Dios, porque aún los demonios y Satanás están al servicio del Señor. Cuando Él quiere, es la soberanía de Dios que se mueve. Ahora, ¿por qué David y por qué el Señor se enojó? ¿Por qué el Señor se enojó? Y vamos a ver algo interesante en esta tarde, algo importante. Dice que David manda a censar el pueblo y dice que cuando vuelven y le dan la noticia y aún le ruegan, los generales le ruegan, Señor, le dice en el versículo 3, le dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Pero la orden del rey fue más fuerte. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo y punto, ya está. ¿No? Ahora, vamos a ver esta tarde, vamos a deducir qué es lo que le estaba pasando a David. Y dice que ellos salieron. Y dice que después cuando el Señor, de alguna manera, el Señor mueve al profeta para que le hable a David, le dice en el versículo 10, le dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Escucha, 3 cosas te propongo. Vinieron a David y le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Escuchen. Y dice David, y la respuesta de David, imagínense cuál fue. David reconoce, cuando el profeta le habla, reconoce que él se había equivocado. Entonces David dice, no, Señor, el hombre no tiene piedad, el hombre no tiene la misericordia que tú tienes. Por lo tanto dice que David elige los 3 días de plaga. Y en 3 días, cuando él le dice al Señor los 3 días, inmediatamente el ángel desciende y empieza la mortandad en Israel. Y en 3 días mata 70,000 hombres. En 3 días en la ciudad. Hoy nos alarmamos porque en un día mueren 200 personas. Pero dice que el ángel descendió. Y dice que en 3 días mató 70 personas. Eran 70 hombres menos en el ejército. Y dice la Biblia que cuando David ve, dice que David ve cuando se para en la ciudad, dice que cuando vamos al versículo 15, dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruir, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruye, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era del mar Jebuseo. Y alzando David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro y cubrieron de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho estas ovejas? Escuche. David inmediatamente reconoce, dice que David vio cómo era la destrucción. Y dice que ahí reacciona David y dijo, pero no ha sido yo el que he pecado. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿Qué culpa tiene este pueblo?
soy yo. Qué impresionante es cuando el Espíritu Santo convence, cuando uno comete un error y el Espíritu Santo inmediatamente nos convence a uno de reconocer el error. Pero David se apoya en la misericordia del Señor. A pesar del dolor, él se apoya en la misericordia porque él reconoce y dice, Señor, yo voy a elegir esto porque si elijo lo otro, el hombre no tendrá piedad conmigo, menos mis adversarios. Entonces él escoge la plaga. Y yo creo que vamos entrando fuerte en esto. Yo creo que todo lo que hoy está aconteciendo no nos deja más que otra cosa que pensar que es un trato de Dios con la iglesia. Amén, sí, Señor. Es un trato que tenemos que entender lo que es un trato de Dios con la iglesia. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque escuche, cuando David toma esta actitud, tenemos que ver por qué. Y yo le preguntaba al Señor, porque qué tenía de malo que David podía contar al pueblo, pero ¿por qué lo hacía? ¿Por qué hacía eso David? Porque en cierta forma, lo que David estaba pensando, porque lo que golpeó su corazón quizá fue el orgullo o la dependencia de algo. Es decir, bueno, yo cuento con esto, puedo o no puedo ir a la guerra, puedo o no puedo. Y lamentablemente muchas veces es muchas veces en lo que caemos nosotros. Según de lo que disponemos, es cuánta es mi confianza en lo que yo puedo hacer. Según el dinero que yo tenga en el bolsillo, según lo que yo tenga ahorrado, voy a poder pasar esta situación. Olvidándonos que Dios actúa con poco o con mucho, normalmente con poco. Lo hizo con Gedeón. Lo hizo con Moisés. Escuche. Entonces, David cuando manda a contar el pueblo, dice, bueno, yo cuento con este ejército. Voy a ver si puedo ir o no puedo ir. Si puedo pelear o no puedo pelear. Entonces, lo que Dios estaba viendo ahí, que lamentablemente siempre la victoria será del Señor, con mucho o con poco será del Señor, porque el único propósito cuando Él nos ha redimido a nosotros es que todo lo que nosotros podamos hacer o alcanzar, la gloria es del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué si David, cuántas batallas impresionantes, cuánta gloria vio, ¿no? Cómo Dios se movió. Cómo Dios se movió en su vida, lo que Él hizo, ¿no? Qué impresionante. Pero yo pensaba en esto y decía, Señor, yo creo que todo esto nos lleva a reflexionar para que nosotros entendamos que la victoria es del Señor y para que veamos que Él con poco puede hacer mucho, que Él no necesita. Nosotros no necesitamos respaldarnos en los bienes que tenemos o aún en la capacidad que podamos llegar a tener. Amén. Eso para Dios lamentablemente no es nada. Si bien es cierto, podemos prepararnos, podemos planificar todo lo que tengamos que hacer, pero siempre tenemos que creer que si la mano del Señor no está, es en vano. Es en vano. Es en vano. Entonces, yo creo esto, que realmente hay algo que movió el corazón de David a cometer esto. Pero también en medio de eso, cuando él reacciona, su corazón reconoce que se equivocó. Y no hizo otra cosa David, que dice que con los ancianos del pueblo se postró y reconoció. Y le dijo, ¿qué culpa tienen estos de lo que yo he hecho? ¿Cuántas veces tenemos que hacernos cargo de las cosas que a veces le pasan, ¿no? A la familia, en el caso de la iglesia? Siempre hay alguien, lamentablemente, que puede pagar las consecuencias de mi falta de seguridad o de confianza en Dios. Dice David, hace un acto, y dice David que cuando le reconoce al Señor, dice en el versículo 24, dice que él estaba allí en el lugar de un hombre, Onam,
Versículo 24 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, cuando va y el Señor quiere levantar un altar, David, vamos a ver el versículo 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. Si poner el precio que vale, yo te lo voy a pagar, para que cese la mortandad en el pueblo. Cuando David se presenta delante de este hombre, este era un jebuseo que había quedado en Jerusalén. Entonces David había tenido misericordia, no lo había matado. Entonces cuando David se presenta, el hombre dice, se postró los pies de David porque creía que lo iba a matar. Entonces cuando él dice, va y le dice, no, necesito esto nada más para hacer un altar al Señor. Y él ofrece todo, le ofrece todo, llévate todo, los bueyes, llévate todo. Entonces David le dijo, no. Le dijo no. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y atento a esto, porque yo creo con todo mi corazón que cuando alguien levanta un altar al Señor, en sacrificio al Señor, no hay nada más poderoso para tocar el corazón de Dios, para revertir una situación. Y dice que David no dio nada, él no quería nada, él quería darle algo de lo que a él le había costado. Algo que naciera de él. Porque él era el que verdaderamente tenía que subsanar esto de alguna manera frente al Señor, porque Dios estaba actuando de una manera muy terriblemente dura. Y esto quiero que entienda bien, esto no era un castigo de Dios. Esto no era que Dios estaba castigando a David y al pueblo. No, Dios estaba tratando con el corazón de David. Porque no era para destruirlo, era para tratar con su corazón. Y dice la Biblia que David levanta un altar. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Qué impresionante este acto de fe. El altar representa a Cristo. En este contexto, representa a Cristo. Y siempre Israel padeció de plagas. Pero si hay algo, escuche bien, si hay algo que hoy, la plaga más grande que mata al ser humano y que está matando al ser humano es el pecado. Y la única vacuna y la única solución que hay es la cruz de Cristo. Es el altar a los pies de Cristo. Es reconocer a los pies del Señor que realmente nos hemos equivocado y esta va a ser la única cura para que una iglesia se levante poderosamente a pelear una nueva batalla. Amén. Es la forma, es la medicina, es la cruz del Señor. No hay otra forma, no hay otro camino que nosotros podamos buscar o encontrar para la respuesta de la iglesia y de toda persona. Pero escuche, ¿por qué? Porque es importante el altar y representa al Señor. Por eso volvemos a insistir, su casa es un altar. Y usted en el altar, dice que David no se presentó con las manos vacías ante el altar, por el amor de Dios. Este acto de fe y de sacrificio que David hizo para reconocer su error y su pecado puede ser el acto y es el acto que va a salvar a su familia, que va a salvar a sus seres queridos. Esto es lo que Dios puede obrar para parar. Amén. Y dice que cuando Dios vio esto, cuando el Señor vio esto, entonces dice que Jehová habló al ángel y le dijo, vuelve tu espada a la vaina. Amén. Hoy hay un ángel que se ha desatado, hermano, donde está lamentablemente haciéndonos reaccionar. No es que Dios está castigando a la iglesia, encerrándola. No es que Dios está castigando, no es que el Señor nos está castigando. Dios está tratando con nuestro corazón.
Dios está tratando con el corazón de la iglesia. Para que de esta manera veamos, la única voz que va a escuchar, que va a sonar en los cielos, es la voz de la iglesia. Amén. Escuchar es la voz de los hijos de Dios que clamen y digan, sí, hemos reconocido, yo pequé, esto no tiene la culpa. Amén, sí, Señor. Hay mucha gente que está muriendo que no tiene la culpa. Así es, Señor. Por eso es necesario que entendamos, que entienda la iglesia. No se congrega, no manda un mensaje, no se comunica, tiene para comunicarse, no lo hace. Es como que dice, bueno, ya vamos a salir. ¿Sí, vamos? ¿De qué manera vamos a salir? Cuidado, que allí donde esté la plaga va a traspasar lo que sea, si verdaderamente no hay un altar en el hogar. Así es. Porque después decimos, bueno, pero ya salí de esto. Pero escuche, si después del sufrimiento sigue lo mismo, ¿de qué habrá servido el sufrimiento entonces? Si después que te atacó el coronavirus y por la misericordia de Dios está en tu casa o te libró de la muerte, pero sigue lo mismo, ¿de qué habrá servido entonces? No entendiste nada del trato de Dios. Nada. Nada. Y aquí dicen, bueno, a mí no me ha tocado. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque si Dios no ve un altar en tu casa, si Dios no ve un altar en tu familia, Dios no va a responder. Dios respondió cuando David dijo, yo no voy a dar nada de lo que a mí no me cueste. Yo voy a dar algo que a mí me cueste y yo me voy a presentar delante del Señor. No solamente voy a reconocer, yo voy a reconocer que Jesús debe ser el Salvador de mi vida, el Señor de mi familia. Y cuando el Señor ve ese reconocimiento y reconocer la sangre y reconocer que el único camino es Cristo, que la única puerta es Cristo, que la única verdad es Él, entonces dice el Señor, entonces sí, yo voy a dar la orden para que esto se detenga. Para que esto se detenga. Yo me imagino el dolor del corazón de David. Mire que el dolor del corazón del padre, porque dice que cuando el Señor vio cómo el ángel destruía la ciudad, dice que dijo, se conmovió, dice que el Señor miró y dice que se arrepintió de aquel mal, se le dolió, dice, y le dijo, no basta, no basta. Así es. Estos son mis guerreros, no. Acá tiene que haber alguien que tiene que reaccionar. Escuche, ustedes están sufriendo esto, pero yo estoy tratando con un hombre, estoy tratando con alguien que tiene que reaccionar ante un error que cometió porque hay algo que está mal en su corazón. Hay algo que está mal en su corazón. Y es tremendo. Cuando David reacciona y ve y dice, no, esto no tiene la culpa, soy yo. Yo soy. Soy yo. Y mire cuán bueno es el Señor, que le dio tres opciones. Tres opciones le dio el Señor. Dice, o tienes hambre por tanto tiempo, o te entrego en manos los enemigos por tanto tiempo. Y David dijo, no. Mejor es caer en tus manos, porque el Dios de misericordia siempre tiene misericordia, pero no sin antes cumplir ese propósito de hacernos entender ciertas cosas que a veces nos cuesta entender. Y a veces el dolor, lamentablemente, tiene un propósito tan importante en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Por eso cada dolor que nos pasa, cada situación que nos pasa, tenemos que pedirle al Señor que podamos entender el lenguaje que nos está hablando para ver qué es lo que tiene que ser transformado y cambiado en nuestro corazón. Y lamentablemente, porque si hay algo malo, dice la Biblia, que malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Y David por un momento tuvo problema en su corazón. Y yo en esta tarde, este mensaje, no es que lo apliquemos solamente porque hay una pandemia, porque si algo pasa es porque Dios tiene el control de todo. Si Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay una espada que se ha desatado y que el hombre no lo puede detener. Aquí lo único que va a tener es que si la iglesia se pone de pie, si la iglesia se humilla, si la iglesia clama al Señor, si la iglesia dice, no, Señor, nosotros somos los que intercedemos. Yo voy a interceder por mi familia. Señor,
Porque hay cosas que están pasando. Hay un responsable. Así es. Hay un responsable. Y yo siempre creo esto. Somos un reino de reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento, Amén. dice la Biblia. Y en cada hogar hay un rey, hay un sacerdote. Así como la iglesia tiene un ministro, así también cada familia tiene un rey y tiene un sacerdote. Amén. A lo cual muchas de las responsabilidades, muchas de las cosas que pasan es por una irresponsabilidad muchas veces de quien está como cabeza o como ese que tiene que velar por un hogar o por una familia. Por eso es que importante que es que en esta tarde reaccionemos ante esta palabra, ante esta palabra. Esta plaga que el ángel desató por medio del Señor, en 3 días mató 70.000 hombres. 70.000 hombres, 70.000 hogares que quedaron desolados, porque lamentablemente ese hombre que era diestro en espada, que tenía que pelear la batalla, fue alcanzado por esa plaga. Que Dios nos ayude para que Dios nos guarde. Tenemos una gran batalla que pelear todavía. Tenemos que seguir peleando esta batalla, pero la batalla esta la tenemos que pelear desde la cruz de Cristo. Esta batalla se pelea y se gana desde los pies de Cristo. Amén. No hay otra manera, no hay otra manera. Pero yo quiero en esta tarde no solamente ver de alguna manera qué fue lo que le pasó a David, qué fue, por qué David llegó a esto y por qué nosotros llegamos a ciertas situaciones también. Pero tengo una palabra profética también y que voy a soltar esta tarde, para que usted vea, usted y yo veamos que no depende de nosotros, Amén. sino del Señor. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente. Vuelvo al libro de Samuel. Vuelva al libro de Samuel. Vuelva al libro de Samuel, por favor. Acompáñeme. Al libro de Samuel en el capítulo 21. Capítulo 21. Y dice así la Biblia en el capítulo 21. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Y dice que Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Escuche bien. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Yo lo tomaba en cierta forma como un consejo desacertado. Y me recordaba mucho el consejo que le dio Pedro al Señor. Cuando el Señor le dijo, cuando Jesús le dijo: mira que yo tengo que ir a la cruz, mira que yo tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre en manos de pecadores, ¿no? Hablando de la redención que tenía para nosotros. Y ese hombre que anteriormente el Señor le había dicho: pero a ti te daré las llaves del reino, tú bienaventurado porque sabes quién soy yo, porque no te lo reveló carne ni sangre. Digamos que Pedro había sido una persona con un privilegio de pocos, ¿no? De lo que Dios había revelado a su corazón. Pero con todo esto y esto, el Señor luego le tiene que decir, y sale con este consejo, le dice: Señor, que no te acontezca tal cosa, Señor. No, que no. Entonces cuando Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? ¿Quién eres tú para tener el propósito que yo tengo? O sea, después de todo lo que había recibido, Pedro cae, ¿no? En un pensamiento de hacerle creer que el Señor no tenía que ir a ese sufrimiento y padecer eso. Amén. ¿No? Y el Señor lo trata de Satanás a Pedro.
Y le dice, y acá encontramos también en lo que estaba David. David ya era un hombre anciano, David ya era grande, David ya estaba, ya era un hombre que ya estaba en el final de su carrera. Y David dice que estuvo a punto de morir por este gigante. Estuvo a punto de morir. Y dice que esta Abisai, el hijo de Sabia, dice que llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Se salvó de milagro que no lo mataron. Entonces David, yo siento que David en ese momento dijo, yo ya no tengo fuerzas, ¿no? Ya no tengo fuerzas. ¿Cómo hago para sostener esto? Ya tengo que pensar 2 veces si tengo que ir a la guerra. Así que no me va a quedar otra cosa que hacer lo que hizo en el capítulo 24, ¿no? De ir y censar al pueblo para ver con qué contaba. Ahora el consejo que le dan los hombres le dice, vamos a jurar que de hoy en adelante vos no vayas a la guerra. Porque no vaya a ser cosa que te maten y nos quedemos sin líder. Nos quedemos sin esa luz que necesitamos nosotros. En cierta forma no estaba mal el consejo, pero lo que sí tenemos que entender, y que nosotros hoy no entendemos, la Biblia dice que no es con fuerza ni con ejército. La Biblia dice que es con el poder de su espíritu. Entonces David como que en su orgullo, en su corazón dijo, no, yo tengo que saber de qué se trata esto, yo tengo que saber con qué cuento para ir. Y dice que se levantaron muchos gigantes. Escuchen, yo siento esto, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Entre más batallas, más diestros nos ponemos. Y esto no tiene que ver con años, al contrario. Entre más años tienes, entre más experiencia tienes, más diestros tiene que ser en la batalla. Porque no es con fuerza ni con ejército, es con el poder de su espíritu. Amén. Es como que tú empuñas la palabra de Dios. Es como empuñas la espada que es la palabra de Dios. Entonces escuche bien. Porque miren, Moisés en su juventud, cuando fue a pelear a Egipto, en su juventud, casi lo mata el faraón. Y tuvo que huir. Porque no tuvo experiencia, porque todavía no. Entonces Moisés vuelve. Y después de que tiene 80 años, Moisés le dice, ahora sí. Pero ya no tengo fuerza. Pero es que no es con tu fuerza. Es con mi poder. No es con lo que cuentes, no es con lo que tienes, es con mi poder. Entonces a veces nos encontramos en situaciones, no, pero es que yo ya estoy viejo, no, es que yo ya no tengo recursos. Yo quiero decirte una cosa, en lo feroz de la batalla, cuando los gigantes se levanten, cuando más se levanten los gigantes, y aunque muchas veces no tenga las fuerzas que tiene que tener, siempre habrá una Isaí que Dios va a usar para librarte de esos gigantes. Amén. Y no importa cuántos sean los gigantes que tengas, siempre confía en que Dios te dará la victoria. Porque la victoria es del Señor. Y la victoria es nuestra en Cristo. No importa cuán grandes sean los gigantes, no importa cuán débil esté, no importa si sabes o no sabes, no importa si cuentas con dinero para el proyecto o no lo cuentas, no importa si tienes experiencia o no, no importa si eres viejo o eres joven, si tú confías en el Señor te dará la victoria. Amén. El Señor te dará la victoria. Porque entre otras palabras, lo que David había caído era en un orgullo, de decir, no, Señor, yo sé que esto lo puedo hacer, pero ya mis fuerzas están débiles. Mira, Señor, que en esta batalla casi me matan. Y ese casi me matan no fue porque fue una casualidad, era porque Dios tenía el control. Era porque Dios tenía el control. Y siempre habrá gigantes para derrotar. Seguramente David ya no tenía el vigor que tenía cuando derrotó a Goliat. Pero Dios no había cambiado. Dios no ha cambiado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Y no importa cuántos gigantes más tengamos que enfrentar, lo que sí estamos confiados y seguros, que si Dios está con nosotros y que si nosotros lo peleamos desde la mano del Señor, desde humillados bajo la mano de Cristo, nosotros tenemos la victoria asegurada. Amén.
Y esta tarde yo suelto esta palabra en el nombre de Cristo. No importa cuántos gigantes se levanten. Si tú eres aquel que Dios eligió para derribar a los gigantes y para pelear la batalla hasta el final, no importa cuántos años tenga, no importa la edad que tenga, solamente di la palabra y la victoria será tuya. Amén. Porque es la verdad. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Qué maravilloso es creer, hermano. Es creer que no importa desde dónde estás peleando la batalla. David capaz que estaba peleando la batalla desde el piso, quizás este gigante ya lo tenía listo. Pero allí llegó ese Salvador, allí llegó ese Abisaí, ¿no? Que Dios siempre tiene para librar a los suyos, para librar a aquellos que Dios tiene un propósito, aquellos que Dios ha elegido, esos valientes que no se rinden, esos valientes que nunca retroceden. Y David era un valiente. Era un valiente. Y la Biblia dice que el reino de los cielos, de los valientes, es el reino de los cielos. Amén. Y los valientes lo arrebatan. Amén. Entonces, no importa cuál sea la situación. Yo en esta tarde te digo, amada iglesia del Señor, en primer lugar, reconocer que Dios no necesita lo mucho. Dios necesita que confíes en Él. Amén. Y que confiemos en Él. En lo que sea, que confiemos en Él. Que no vamos a movernos por la capacidad que tenemos, ni por los medios que tenemos, ni por la influencia que tenemos. Vamos a movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a movernos porque la mano del Señor es la que nos da la victoria. Amén. No importa cuánto sea el ejército con el que contamos. No importa. David tenía un reino donde tenía profetas. David tenía un reino donde tenía generales. David tenía. Y la iglesia es igual. La iglesia tiene un ministro y también tiene gente que Dios va a usar para decirte, esto es así. Amén. Amén. Solamente tenemos que ser humildes a la hora de reconocer nuestro error. Amén. Y postrarnos a los pies de Cristo. Postrarnos en ese altar que representa la cruz de Cristo. Y ahí rendir nuestro corazón para que sea tratado para la siguiente victoria. Amén. Sí, O Señor. para la siguiente batalla que Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria a Dios. Este trato de Dios era prepararlo a David para la siguiente victoria. Amén. Amén. ¿No? Y este trato que tiene la iglesia hoy es para prepararnos para la próxima batalla. Amén. Que Dios nos dará Gracias, la Señor. victoria. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Pero tenemos que entender que este trato no es con el mundo, es con la iglesia. Es con la iglesia. Es con la iglesia, amados del Señor. Ministro, siervo, quien quiera escuchar este mensaje, es tiempo de levantar ese altar y decirle, Señor, yo me he estado moviendo de acuerdo a lo que yo contaba. Amén. Sin darnos cuenta que porque a lo mejor ya soy viejo, pero tengo medios para moverme, me voy a mover de aquí para allá o en tal área me voy a mover. No, Señor, no. Dios se está tratando con el corazón de la iglesia. Amén. Y yo en esta tarde soltaba esta palabra, no importa los gigantes que estén enfrentando, que tengan que enfrentar ahora. Siempre habrá un Abisaí, siempre habrá alguien, porque se levantaron más gigantes y quiere que lo veamos todo y ya terminamos. Mire, dice, otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibacal, Usatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Escuche, hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en lo cual Elanam, así es, ¿verdad? Amén. Hijo de Jared, Orejim. algo así, de Belén, mató a Goliat Geteo, él hasta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra más, mire toda la guerra, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Semei, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Mire, yo declaro esta palabra hoy. Quizá yo sea el pequeño David, ¿no? Pero a mi lado
Van a haber hombres que van a derribar, mujeres que van a derribar esos gigantes. Amén. Porque la victoria que Dios le dio a David, el propósito que Dios tenía con David, era que estos gigantes tenían que ser exterminados. Amén. Y se levantaron una y otra vez. Y dice que Dios le dio la victoria a David. Amén. Y la victoria hoy es de la iglesia. Amén. La victoria hoy es de la iglesia. Y esto que se ha levantado hoy es un gigante. Amén. Esta plaga es un ángel que está tratando con la iglesia. Pero está en nosotros que reconozcamos y le aseguro que Dios va a obrar de una manera gloriosa, como todos sabemos que Dios obra. Amén. Es una nueva victoria. Nunca la iglesia hasta el día de hoy ha experimentado algo igual. Usted y yo nunca hemos experimentado, pero lo que estamos experimentando y lo que vamos a experimentar es como nunca antes la victoria del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Y sobre esto. Así que, amada iglesia, Dios te bendiga en esta tarde. Y que esta palabra haya traído fortaleza a tu vida. Y que esta palabra haya abierto los ojos. Esta palabra haya traído un convencimiento a tu corazón y a mi corazón. Para que nosotros desconozcamos que muchas veces nos hemos movido, lamentablemente, por las fuerzas que hemos tenido o por lo que hemos tenido a mano. Pero yo te digo una cosa. Dios no mira eso, Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por un corazón que le cree y que confía en Él. Y nosotros es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en el Señor. Amén. Y como dije al principio, y termino con esta frase, la última palabra la tiene el Señor. Y la palabra se llama victoria. Amén. Amén. Aleluya. La victoria es de la iglesia. Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a orar a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para que en esta tarde esta palabra haya llegado a tu espíritu y a tu corazón. Como esas grandes victorias que tuvo David, nosotros recordemos siempre que la mayor victoria es nuestra. La victoria nuestra y la victoria de la iglesia se llama Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la victoria grande y única victoria y la victoria donde el Señor dijo, consumado es. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Y recuerde que tú eres uno de esos que vas a derribar los gigantes. Aleluya. Tú vas a ser uno de esos que vas a salvar al ungido. Tú vas a ser uno de esos que Dios te va a usar. Que Dios te va a usar para derribar esos gigantes y para matar a esos gigantes que muchas veces quieren destruir los propósitos de una familia, de una iglesia, de un departamento, de una provincia, de una nación. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Dios te bendiga. Levanta tu mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. En esta tarde, Señor, hemos visto cómo tú te moviste, Señor, para usar a un hombre, para liberar a un pueblo, para tratar con el corazón, Señor, de aquellos que tú elegiste, Padre eterno, Amén, sí, para Jesús. llevar tus propósitos, Señor, de la eternidad. Señor, gracias, papito, gracias. No lo vemos como un castigo, lo vemos como un trato tuyo para nuestra vida. Así como trataste con David, Señor, un siervo tuyo, Señor, que tú lo elegiste conforme a tu corazón, Señor, pero que tú tuviste que tratar de esta manera para que él reaccionara, para que su corazón reaccionara, y él lo hizo de una manera maravillosa. Así en esta tarde también, Amén, Señor, sí, nuestro corazón se vuelva a ti. Nuestro Amén, corazón Padre. pueda Sí, sí. reconocer, Señor, que nos hemos movido muchas veces por lo que teníamos. Quizás muchas veces decimos, tenemos esto, vamos a pasar la pandemia, o va a venir esto y nos vas a salvar. Vamos a esperar una vacuna y todo se va a solucionar. Señor, nuestra vida está en tus manos. Amén. Sí, Señor. Y tú eres el que cuida de nosotros. Tú eres el poderoso guerrero que va delante nuestro, Señor. Y tú Amén. te doliste cuando el ángel comenzó a destruir en la ciudad, Amén. Señor. Dice que tú te conmoviste, Tu amor y tu Señor. misericordia, Y cuando David vio ayúdanos, lo que estaba Señor. pasando, dice que su corazón reconoció y te dijo, ¿por qué? Si esto no pecaron, ¿qué tiene que ver esto, Señor, si fui yo? ¿Por qué tienen que pagar estas ovejas? ¿Por qué tienen que pagar este pueblo? Señor, que en esta tarde es tu palabra haya penetrado en los corazones y el Espíritu Santo nos convenza para postrarnos ante tus pies, como se postraron los ancianos con David y reconocieron, Señor.
Padre, tú eres el Dios que dice la Biblia que grandes son tus misericordias, Aleluya. que para siempre es tu misericordia, Señor. Y en esa misericordia, en esta tarde nos refugiamos y te pedimos perdón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, y que en cada hogar, en cada familia, y que la iglesia en este tiempo pueda rendirse a los pies de Cristo, a ese altar glorioso, Señor, y que en esta tarde, Señor, cada familia pueda reconocer, Dios mío, que tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, y que tú no necesitas de números, tú necesitas de un corazón que confíe y que te crea, Amén, Padre sí, eterno, Señor. para las grandes victorias, Señor, que tú vas a hacer, has hecho, haces y harás con la iglesia. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, bendito Dios, declaro los enfermos sanos, declaro en el nombre de Cristo, Padre eterno, que solamente mirar la cruz, que solamente mirar esa serpiente de bronce en el desierto hará que el aguijón, Señor, con que fue dañado, sean sanos en el nombre de Cristo. Y para la gloria del Dios Todopoderoso te decimos gracias, 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 porque mirar la cruz significa libertad. Ver la Amén, compasión Señor. con que tú nos miraste y nos Gracias. amaste, Señor. Gracias, gracias, Gloria papá. sea. Gracias, mi Señor. Sean libres los cautivos, Amén. sean libres los que están turbados, sean libres los que han sido engañados Aleluya. con mentira, con engaño, con Amén, turbación. sí, En el Señor. nombre de Cristo, en esta tarde, sean libres en el nombre de Jesús. Gracias, Y en esta Señor. tarde, Padre, tú levantas tu mano, Padre, para Padre, decir en el nombre de detente, Jesús. Satanás, en el nombre de Gracias. Cristo y tus demonios, en el nombre de Jesús. Porque Amén. solamente Gloria a Dios. eres el Dios, porque tú eres el soberano que gobierna todas las cosas, Señor. En Gracias. el nombre de A ti Jesús. te amamos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda Amén, honra en el Padre. nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén, Amén. amén y Amén. amén. Amén, iglesia, Dios te bendiga y que en esta tarde te acerques a un altar en tu casa y le digas, Señor, yo no voy a dar nada que a mí no me cueste. Yo voy a dar algo que a mí me cueste por mis hijos, por mi familia, porque Dios me va a librar. Amén. No sea escaso, no sea escaso. Acérquese al altar con algo que a usted le cueste, que a usted le diga, Señor, esto me ha costado, pero sé que tú eres el Dios que tiene misericordia. Y usted en esta tarde se acerque al altar de Dios con una ofrenda, con una siembra, con un pacto y dice, Señor, yo sé que tú me vas a responder, porque tú eres el Dios que responde cuando ves un hombre y una mujer con fe, una fe viva, no una fe muerta. Así que Dios te bendiga en esta tarde y que la gracia del Señor sea sobre tu vida y confíe, porque Dios tiene el control de todo. Dios está Amén. tratando con tu vida, está tratando con la iglesia. Gloria a Amén. Dios, pero no es para destruirnos, es para que darnos y prepararnos para una gran batalla y una gran victoria en el nombre de Amén. Jesús. Gloria Dios a te Dios. bendiga. Un gran abrazo. Amén. Bendiciones. Amén.